Ya estamos de regreso en Comentando la Noticia. Ya nos acompaña en el estudio la diputada Elsa, Elsa Amabel Landín Olivares. Diputada, ¿cómo está? Ingeniero, muy contenta y muy agradecida de la invitación a su programa. Al contrario, gracias que nos acompañes. Para nosotros un honor. Quisiéramos hacer, diputada, si nos lo permite, un enlace con el doctor Héctor Grijalva, a quien usted conoce, porque el tema de los suicidios es un tema que debe de ser discutido, debe de ser analizado en Aguascalientes. Él es un experto en estos temas. Hay poca gente que sepa más que él en este estado sobre el tema de suicidio. Es un problema ya de salud pública y como tal debe de ser atendido. Y usted propuso una ley que la vamos a comentar y ya se encuentra en la línea el doctor Héctor Grijalva. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, Rodolfo, a la orden, aquí dispuesto a participar con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Pues saludos muy gentiles para Elsa Amabel. Doctor, un abrazo enorme. Doctor, un tema que es ciertamente muy preocupante y que ya no le yo de lo personal ya no le encuentro qué es lo que está sucediendo. En alguna ocasión usted nos hizo el favor de acompañarnos al estudio y nos daba algunos datos, características del suicida, pero ya no le entiendo. Mire, tengo aquí una relación de suicidios obtenida a través de la propia Fiscalía. Y tengo que, por ejemplo, en el 2010 hubo 54 suicidios, pero el promedio de ese sexenio fue de 33. El promedio que traemos el día de hoy en Aguascalientes ya anda en los 150 suicidios, si es que tomamos en cuenta los de estos 7 meses que llevamos 108 suicidios. ¿Qué es lo que está sucediendo, doctor? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué le está enfermando la mente a las personas? El factor es psicosocial. Mira, luego ahí salen por ahí unas tesis muy aventuradas de que si el agua de Aguascalientes tiene algo malo. No, lo que se tiene que entender es la transformación que ha recibido el Estado y la ciudad desde que se vino la época de la industrialización. Sí. El crecimiento poblacional es desmesurado, no tiene control, entonces la sobrepoblación, el hacinamiento, la sobrecarga de los servicios municipales, la involucración de factores externos como el narcotráfico y la delincuencia en general, pues altera el bienestar social, le quita paz, le quita serenidad a la población. Hay mucho desaliento social, hay mucha falta de confianza, hay mucha falta de seguridad, y es por este crecimiento desmesurado, ¿no? Las autoridades no han logrado controlar esto. Entiendo que reciben petición de que hay que tener empleos y traen empresas, y las empresas contratan personas de aquí y de otros estados. Aumenta la diferencia social, la rivalidad, la competencia. Llegan muchas personas que no conocen la ciudad, el estado, no lo quieren, de todas maneras aquí se asientan. Luego vienen los proveedores de bienes de consumo no necesario, como son las drogas, y van y se involucran, ¿no? Y pues lo estamos viendo. Todo eso trae como resultado una falta de armonía social. La gente se desespera, no encuentra soluciones, la gente deja el campo para venirse a trabajar a la ciudad y resulta que la ciudad es hostil. Entonces pues aumenta mucho el grado de violencia social. Esa es la causa número uno, y que luego también, bueno, pues las medidas de solución pues no han estado a la par. Las medidas de solución, doctor Héctor Grijalva, ¿quién las debe de tomar? Los legisladores haciendo leyes, el Estado implementando centros de salud, de prevención, o la misma sociedad, las familias, o alguna organización civil que coadyuve. ¿Quiénes debemos de intervenir? Mira, Elsa Amabel acaba de decir que esto es un problema de salud pública. Es cierto, es real. Es un problema de salud pública que con mucha frecuencia se le olvida a la Secretaría de Salud, y no se trata esto como un problema inherente a la Secretaría. ¿De quién es la responsabilidad? En primer lugar, de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tendría que tener ya muchas estructuras dispuestas para resolver esto. También es responsabilidad de los diputados del Congreso, sí, desde luego que sí, pero esa es la parte que yo veo como más
responsable hasta ahorita. ¿Es la más han responsable? Hecho muchas cosas, sí, han hecho muchas cosas, han hecho leyes, han hecho artículos, está previsto que se tenga que atender, ellos son los que han hecho los consejos, ellos autorizan la formación del Consejo Estatal de Salud Mental, el Consejo Estatal contra las Adicciones, tienen en estudio ahí el Consejo Estatal para la Prevención del Suicidio, por alguna razón no se ha aceptado, pero ellos promovieron la creación de un instituto para que se previniera el suicidio. O sea, creo que el Congreso sí se ha comprometido. En el año 2007 ellos patrocinaron el Congreso, patrocinó la publicación de un libro del cual soy autor, que es un manual para prevenir el suicidio a nivel de las escuelas, de los hogares, y ellos lo promovieron. ¿Y dónde está ese libro, doctor? Ese libro se tiraron 2,000 ejemplares que se han repartido principalmente en las escuelas secundarias. Ese es gratuito, lo hicieron ellos con dinero del Congreso, se ha distribuido en las escuelas y en los centros de trabajo. Nosotros mismos nos hemos encargado de hacer una buena parte, pero la distribución la hizo quienes estaban en aquella época en la Comisión de Educación. Encabezado por la maestra Estela Cortés, así es. Sí, Estelita Cortés. Entonces sí han hecho muchas cosas, que se pueden hacer más, no lo dudo, pero luego viene la parte de la sociedad. La sociedad se preocupa mucho, se angustia, exclama su desazón, pero no hay mucha participación social, ¿verdad? Los clubes de servicio, yo creo que, por ejemplo, las iglesias deberían tener aquí una participación activa y no la tienen, ¿verdad? Oye, tienen una influencia social muy importante y de alguna manera pues no han estado colaborando. Entonces yo creo que esos son los escalafones de participación que yo veo. Empezando, el Congreso. Primero el gobierno del Estado, primero el Secretario de Salud, luego el Congreso y luego la sociedad. Y luego la sociedad, y en la sociedad ahí derivamos, por ejemplo, a las asociaciones religiosas, es decir, las iglesias, que deben de participar. La familia, ¿sí? Algo está pasando dentro de las familias. Las asociaciones civiles y la familia, ¿no? Hay algunos esfuerzos pues muy saludables. Por ejemplo, mira, algunos clubes de servicio han hecho campañas, pero luego se quedan en eso. Hay otra cosa importante, se les echa mucho la culpa a los medios de comunicación. Se les acusa que por dar difusión venden la idea. Al contrario, yo creo que los medios de comunicación han sido los monitores que han dado la voz de alerta. Y yo creo que muchos de los medios de comunicación han hecho campañas de prevención, han incluido lemas en sus publicaciones. Yo creo que los medios de comunicación son un gran auxiliar en esto. Yo veo que hace falta más participación. Pues mira, me da mucha pena, pero yo tengo que decir algo que ocurrió. Pues me da pena porque estoy involucrado, ¿no? Sí. El año pasado estuve a cargo de la Dirección de Salud Mental. Sí. Hicimos algunos cambios importantes, cambios que no se habían hecho en mucho tiempo. Y el año pasado ocurrió algo que en muchísimos años no había sucedido, que bajara el número de suicidios anuales. El año anterior, el 2017, había habido 151. El año pasado hubo 140. Uh-huh. Eso en mucho tiempo no se había logrado. ¿A qué se debió? Bueno, de alguna manera algo hicimos, en alguna forma participamos, porque se crearon instancias nuevas que no existían. Y ahora en este año, pues con los 110 que llevamos hasta el día de hoy, bueno, pues la verdad es que esto es alarmante. Ya no estoy a cargo de la Dirección de Salud Mental, solamente estuve el año pasado. Sí, los buenos elementos se desechan, se prescinde de su participación. En el caso de la diputada Elsa Mabel Andín, en la pasada legislatura, que fue la 63ª, ella presentó una ley de salud mental y que le fue desechada. Todavía no se ha dictaminado, sigue en comisión, lleva ya casi 3 años en una comisión. Hay que partir y primero reconocer al doctor Grijalva, que sabe no nada más de mi afecto, sino de mi reconocimiento. Cuando el doctor Grijalva fue nombrado dentro del sector salud como responsable del área de salud mental, si alguien aplaudió este nombramiento fue yo. Yo creo que pocas personas saben tanto del tema en el estado
y han trabajado tanto y tan seriamente el tema en el estado como él. El problema, y algo está pasando o ha venido pasando en los últimos años en nuestro estado, porque no es nada más el número de suicidios que se han venido incrementando, es el perfil de quienes se suicidan, y deben de preocuparnos enormemente. Cuando tú ves que la mayor parte de quienes se suicidan son jóvenes, entre 18 y 30 años, principalmente hombres, jóvenes que estaban en una escuela o que tenían un trabajo, que tienen una esperanza de vida, que deberían de tener una expectativa de vida, y que se está volviendo ya un esquema sistemático entre la juventud, esa salida. Algo pasó dentro del entorno familiar que se ha roto, pero la atención de la salud es una responsabilidad del Estado, independientemente, lo marca muy claramente la Constitución, y yo no creo que tenga que ver ni con partidos políticos ni con banderas. No, claro que no. Tiene que ver con una realidad. Ahorita que mencionas 150 personas que se han quitado la vida en lo que va del año, son 150 familias, Rodolfo, en donde debe haber una dinámica disfuncional tal que está llevando a sus hijos al suicidio, pero además que después de que hay alguien que se quita la vida, tenemos multiplicado por 4, por 5 el número de personas enfermas y dañadas. Así es, sí, hay algo detrás de esto, doctor Grijalva, diputada del Samabel Andín. Platicamos la semana pasada con Marilena Morera de Causa en Común, de la asociación Causa en Común, y me decía, es que no hay que ver a la víctima, bueno, hay que ver la víctima, hay que ver la historia de la víctima, lo que hay detrás de una víctima de un delito. Aquí hay que ver la historia que existió en esta persona que tomó la fatal decisión y la que se continúa, la que se va a continuar. El día de ayer, doctor, se suicidó una señora porque se suicidó, se muere. ¿Cómo está la historia? Ustedes escribieron la nota. Se muere, se falleció su papá, se suicidó su sobrino y se mataron y su primo. Entonces, una cadena de acontecimientos de fatales, violencia dentro de las familias, y eso le está abonando tal vez. Y entonces yo creo que también debemos de escribir, hacer visible. Usted dijo algo muy importante, doctor Héctor Grijalva. Los medios de comunicación hemos sido satanizados y acusados de magnificar un fenómeno que no, al revés. Nosotros hicimos un calendario de lo que está sucediendo. Hace un momento, Miguel Ángel, si nos lo puedes poner, cómo se presentan los suicidios: 2 por día, aquí lo estamos viendo en la pantalla, 2 por día, 2 por día, 1 al de 2. Y principalmente a inicio de semana. Que esto yo nunca lo había visto de esa forma. En una semana, 8 suicidios. En una semana. Algo está pasando, y no es la broma que se dice de que el agua que tomamos en Aguascalientes es la que nos está ahí conduciendo al suicidio. Esto no es cierto, esto no puede ser. No, esto es un fenómeno social. Y mira, efectivamente lo que dice Elsa Mabel, el daño que se le hace a la familia descontrola a todo el grupo familiar, descontrola al grupo de amigos y daña mucho al entorno laboral. Cada vez que se suicida un trabajador, porque la mayoría de los que se suicidan son empleados, no se suicidan los empleados. Hay trabajo. ¿Sí? Tienen trabajo, no estaban bajo el efecto de las drogas en el momento en que cometieron el suicidio, y hay un entorno familiar que ha venido siendo estudiado y que tenemos que incidir de alguna manera en ese tema. Sí, fíjate, otra cosa que se tiene que ver, que luego suena un poquito fuerte: el suicida es un agresor. Claro que es víctima, por supuesto que es una víctima, pierde su vida, sí, pero el acto es agresivo. Claro. El suicida agrede a su grupo familiar, claro. Agrede a la sociedad con su muerte, porque deja una carga de dolor y vergüenza. Sí. Yo me voy, no cuenten conmigo. Hay suicidas que incluso hacen cartas dejándole a la familia, a sus hermanos, a los demás. Entonces es una sobrecarga. Entonces, ¿por qué se dan tantos suicidios dentro de un mismo grupo familiar? Porque son agresiones. Y entonces pues se tiene que hacer un trabajo no solamente para prevenir el suicidio. El prevenir el suicidio, a lo mejor va a sonar esto difícil. Prevenir el suicidio es muy fácil.
O sea, hacer campañas y poner pósters y espectaculares, pues es la parte más fácil. No, el trabajo duro hay que darle la consulta, hay que ir a los centros de trabajo. Y cuando ya se cometió un fallecimiento, un suicidio, ir a los hospitales, ir a la familia y hacer un trabajo de recuperación de esa familia. Eso lo empezamos a hacer el año pasado. Nos costó un triunfo, pero empezamos a hacerlo. Yo no sé qué ha pasado este año, no sé si se sigue, en fin, eso es lo que se ha estado descuidando, que no se atiende a la familia. Y hay mucho trabajo por hacer. Que debe ser prioridad en el Estado, que es por lo que proponemos esta iniciativa de ley. Tiene que ser un tema de salud prioridad para el Estado, y esto tiene que venir de la mano de la asignación de recursos etiquetados específicamente para esto. El doctor Grijalva el año pasado, y ahorita lo describía, hicieron esfuerzos extraordinarios, pero es imposible, y no es por maldad, es por falta de presupuesto y por falta de médicos y de infraestructura, que si alguien llama a una línea de apoyo al para atención o prevención al suicidio, reciba una cita dentro de 3 meses o dentro de 4 meses. Eso no, para entonces ya tome la fatal decisión. Es que hay tal cantidad o crecimiento en la población de la enfermedad mental o del tema de atención de salud mental que no lo estamos viendo y no lo estamos atendiendo. Lo que propone esta ley de salud mental es la creación del Instituto de Atención al Suicidio, es la asignación de presupuesto. Lo digo con el mayor de los respetos y me disculpo por decirlo, doctor Grijalva, pero yo creo que uno de los temas que llevó a la renuncia del doctor Grijalva era la no garantía de un recurso dignamente asignado al principal problema de salud pública que tiene este Estado, ¿no? Sí. Y se viene peor, porque la reorientación del presupuesto federal en los temas de salud que va a venir o que viene afectando al Estado, tenemos que definir lo poco que va a llegar, a qué se lo vamos a dar. Y entonces empezamos a ver la obesidad, la diabetes, el cáncer en los niños, toda una serie de temas que sin ninguna duda son prioridad, pero por alguna razón el tema del suicida o de la salud mental siendo prioritario. Se queda por último. ¿Por qué? Porque seguramente no lo vemos tan tangiblemente como alguien que llega con un tumor canceroso, ¿no? Pero finalmente es un cáncer que está presente. Pues es tan dramático que yo ayer leí en un medio de comunicación donde dice suicidio, primera causa de muerte en los jóvenes. Entonces decimos, pues, ¿qué está pasando? Niños de 5 años que han intentado suicidarse. Sí, hay niños que han intentado suicidarse. ¿Y cuántas noticias hemos dado, por ejemplo, de que se frustran suicidios, que se quiso colgar, por ejemplo, el bombero héroe que le avienta el chorro del agua a la persona a un migrante que se quería lanzar en un paso a desnivel, y el impacto del agua lo avienta hacia una zona segura. Y cuando lo desagregas la estadística por sexo, a mí me llamaba mucho la atención cuando estábamos al frente del instituto. El Instituto de las Mujeres tiene una silla dentro de esta coordinación de atención al suicidio. Por cada suicida hombre hay 3 mujeres que han intentado suicidarse. Los métodos que utilizan son distintos y no llegan al resultado, y cuando lo desagregas por edad, yo insisto, y yo creo que ahí el doctor Grijalva tiene mucho que aportar, mayormente son jóvenes que se están suicidando. Qué lamentable, porque es nuestro bono democrático el que estamos perdiendo, y estamos construyendo historias que yo no me había puesto a pensar en lo que decía el doctor Grijalva, pero es cierto, es un agresor. Finalmente el suicida es un agresor, y le deja la carga de la reflexión y de la culpa a los familiares. Es decir, si se suicidó mi hijo es porque no lo atendí en tiempo, porque no lo observé, porque no platiqué, porque viene se abre un abanico de dudas y de interrogantes. Es decir, ¿qué no hice bien? Que debe ser terrible, porque no lo vi, porque claro, no estuve ahí. Es como yo lo generé, ¿no? Como el que por accidente atropella a su hijo y lo mata. Pues sí, me quiero morir. Y entonces se viene lo que sucedió ayer con la señora que se suicida porque ya se le había muerto el papá, porque ya se le había suicidado el sobrino, porque ya le habían matado a los primos. Entonces hay una dinámica social allá afuera que es gravísima, que nos está superando y que no estamos atendiendo como tal. Sin duda. Doctor Grijalva, ¿algo que usted quiera agregar?
Bueno, pues que me gusta mucho que los medios de comunicación tomen el tema así como lo estás haciendo, Rodolfo, con esta seriedad, no solamente para destacar lo rojo de la nota, sino las propuestas, que haya miembros del Congreso como está Elsa ahí y como han habido otras personas que se interesan realmente en la solución. Entonces me gusta eso, espero, confío que la Secretaría de Salud tome esto en serio, que realmente lo atienda como un problema de salud pública. Propuestas se les han hecho muchas, ideas pues dimos bastantes. Ojalá, le he dedicado a este tema muchos años de mi vida. Yo no sé si soy la persona que más sabe del tema, pero sí creo que soy de la que tiene más experiencia. Y bueno, ideas hay muchas han funcionado muy bien. Pues ojalá que se haga algo formal, porque nuestra sociedad es buena. Realmente creo que la gente de Aguascalientes es buena y no nos merecemos esto. Claro que no lo merecemos, doctor. Pues nuestro reconocimiento a su trabajo, a su trayectoria. Es triste saber cuando nos enteramos que se iba de su responsabilidad en el gobierno, porque pues no vale la pena ni siquiera mencionarlo. Sencillamente desdeñaron el trabajo de una persona que tiene experiencia, y eso no lo debemos de hacer. Pero también sé que donde está va a aportar mucho, y no descarto que en un futuro también se pueda construir, tal vez desde la misma sociedad, un grupo de apoyo para que este lamentable fenómeno que estamos viviendo en Aguascalientes lo podamos inhibir. Muchas gracias por participar, doctor. Gracias, Rodolfo, gracias, Amabel, que estén muy bien. Un abrazo, doctor. Saludos cordiales. Gracias. Es el doctor Héctor Grijalva. Él fue director en varios sexenios, en varias... Se ha trabajado enormemente el tema. Y son muchas las personas y las gentes que han venido trabajando, Rodolfo. La propuesta de ley que yo presenté no es una ley que el Samabel hizo, es una ley que es producto de un grupo de psicólogos, de un colegio de psicólogos especialistas en el tema de suicidio, encabezados por el licenciado Nefi Campos, que después de años de trabajo, de estar haciendo toda una serie de estudios en torno a las familias de los suicidas, en torno a la atención, nos hacen una propuesta de ley. Entendemos que nunca hay presupuesto que alcance. Hoy tiene ya el doctor Velázquez esta iniciativa de ley, le estamos trabajando en conjunto para que la revise y que busquemos el cómo sí se puede aprobar. Lleva casi 3 años la ley en la Comisión de Salud, esperando ser analizada, esperando ser dictaminada, y es el principal es que no la quieren porque la propuso un miembro del Congreso que no es de su partido. Ojalá no sea eso, porque yo no creo que nadie se acuerde por quién votó en el momento en que encuentra a su hijo, a su padre, a su hermano colgado en una regadera. ¿Saben dónde va a cambiar esto? Y van a mover inmediatamente la votación cuando y no es deseo, por que supuesto no le suceda a nadie, porque nadie merece esa realidad. Cuando un integrante de la familia de un diputado tenga ese mal trance, entonces van a decir, caray, van a voltear hacia un lado. El recurso sí hay, diputada Elsa Mabel Andín, recursos sí hay. Tenemos que volverlo prioridad. Recursos, yo creo que ante una prioridad, es como, es tan simple, en la casa, en cualquiera de nosotros, pues tenemos nuestro gasto presupuestado para el teléfono, la luz, el gas, pero si hay una enfermedad, yo suspendo el pago, por decir, del telecable, que ya ni existe. Pero tú lo acabas de decir, si hay una enfermedad, y no acabamos de entender la depresión o la salud mental dentro del entorno social o familiar como enfermedad. Cuando tú ves la radiografía de la familia donde vivía el suicidio, te das cuenta que esos 150 casos de suicidio, lo único que nos están gritando es que hay una realidad en torno a ello. Ahorita tú describías la de la señora. Yo recuerdo otro caso que a mí me llamó mucho la atención, de una persona que en mi primera campaña se acerca y nos pide dinero para comprar una pomada que costaba 400, 600 pesos, ¿no? Les pido a la gente que me ayudaba que viéramos el tema y me dicen, oye, platica con ella porque está más grave. A ver, ¿qué pasó? Una chiquita de 2 años, la pomada la requería porque había detectado papiloma humano en la pequeña desde hacía 1 año antes. Quería decir que la bebé estaba siendo abusada durante 1 año.
cuando empiezas a rascarle, dice la niña, llevó la mamá a la niña al hospital, el médico lo detecta, tiene que denunciarlo, dice, pero yo ya no quiero que vaya a la policía porque fue, y mi hermano de 16 años se suicidó a los 2 días y mi esposo está en la cárcel. El jovencito, cuando es descubierto, opta. Asumíamos que podía haber sido él, pero hay que pensar en otra cosa. ¿Qué lleva a un joven de 16 años a abusar de una sobrina, en el caso de que hubiese sido él? ¿Algo vio? O algo vivió también dentro de su entorno familiar, no únicamente para abusar de la bebé sistemáticamente, sino para decidir quitarse la vida. La mamá de esta pequeña decía, pero yo ya no quiero que se siga investigando, porque si se llevan a mi marido a la cárcel, ¿de qué vamos a comer? Sí. Entonces decías, a ver, esta mujer debe haber sido víctima de todos los tipos de abusos y violencia, el hermano seguramente también, y una pequeña que desde el primer año de vida está siendo agredida sexualmente. ¿Cómo no esperas que cuando tenga 10, 12 o 14 la alternativa con la que por supuesto? Y lo más grave es que el único problema que ellos veían en ese momento es que no tenían 600 pesos para comprar una pomada. Esa es la realidad de las familias allá afuera. Sí, que dicen de los males el menos y mejor me voy por la puerta falsa porque ya no quiero seguir sufriendo. Esos 150 casos no es más que reflejo de una dinámica social que nos ha rebasado, Rodolfo. Sí. Que son jóvenes que no pueden seguir estudiando porque cuesta 1,500 pesos inscribirse en una preparatoria pública en este estado, ¿va? Que están trabajando y que ganan 1,200, 1,300 pesos y que hoy están en riesgo que sus empleos o sus salarios se pierdan, que hay violencia, que hay consumo de droga, que hay una falta de expectativas de vida porque están trabajando todos los días para comer. Trabajan para comer y viven para trabajar. Esa es la realidad de millones, de miles al límite. Fíjate, diputada, fíjate, ya estoy hablando de tú. Por favor. Hace exactamente 9 meses, no, 10 meses, que platicando con un amigo que es que conoce de estos temas y que tiene una habilidad y facilidad para la comunicación, para establecer, para conectar fácilmente con las personas un mensaje, decíamos, ¿por qué no hacemos una campaña para prevenir el suicidio mediante diferentes cápsulas pequeñitas, pero que mandaran un mensaje? Entonces diseñamos 3 tipos de cápsulas y se los planteamos a algunos compañeros de los medios de comunicación para decir, vamos emprendiendo una campaña, nosotros los medios, sin costo, para que se pueda ayudar a la gente a escuchar estas capsulitas y decir, bueno, si valgo, había diversos mensajes, ¿no? Pero decir, si valgo y si puedo salir adelante. Y hay una razón para seguir aquí. Y busca a esta persona, busca esto, y verás que sí hay una solución. Qué triste, y lo debo de decir, que los compañeros, que la gran mayoría de los compañeros de los medios de comunicación dijeron, ¿y cuánto nos vas a pagar? Le dije, yo no voy a pagar, es un servicio social el que vamos a hacer los medios de comunicación. Y me dicen, ¿qué te parece si mejor vamos a los diferentes áreas de comunicación de los gobiernos y les decimos que nos paguen esta campaña? El tema es ganar dinero, ¿no? Dije, se trata de que nosotros tenemos que construir, también aportar para que aunque sea por mensajes, poner nuestro granito de arena. Imagínate, y se me está ocurriendo y estoy hablando sin saber, pero imagínate que en lugar de que estemos pasando en los programas de radio o televisión la legislatura de la equidad de género, cada determinado tiempo estemos pasando estas cápsulas. Estaríamos aportando más como Congreso, pero además tenemos que atender a los que quedan, Rodolfo. Yo creo que la pérdida de un hijo debe ser terrible en cualquier circunstancia. No quiero imaginarme. Pero en porque se va la vida también de los padres. Acabas con la familia, con el entorno social, con el entorno comunitario, pero no le puedes pedir
a una madre que tuvo a su bebé a los 12 o a los 14 años, que sé que muchas veces es producto de un abuso, otras no, en un entorno, como describió el doctor Grijalva, de hacinamiento, de pobreza, de violencia, que sepa cómo conducir la vida de otro niño, ¿no? Hace unos programas comentaba yo al aire de la famosa película Los motivos de luz, que mata a sus hijos. No la he visto, es una película que nos data de hace tal vez 10, 15 años. Es un caso real que es llevado a la cinematografía, porque la persona, el cineasta y la persona que escribe el guión logra ir a la prisión de las mujeres y platicar con Luz, que es la asesina, la mamá asesina, y la entrevista, y entonces encuentra la gran historia, el fondo de por qué ella llega a matar a sus hijos, porque hay un drama desde que ella nació. Y ella era una víctima, no era la victimaria, era una víctima, y en cada historia, en cada joven que está detenido, está pasando eso. Está sucediendo eso. Y en todo esto que está sucediendo en Aguascalientes, los suicidios, hay historias. Y para terminar el tema, porque ya andamos sobre la hora, yo creo, diputada Elsa Mabel Landín Olivares, yo creo que sí hay recursos, y le voy a dar una fuente: Patronato de la Feria Nacional de San Marcos. Ahí hay dinero. Extraordinario ejemplo. No. Y entonces que diga el patronato: mis recursos obtenidos en la feria voy a publicar, voy a reeditar el libro, por ejemplo, que fue... Y ese fue un esfuerzo de la diputada Estela Cortés, que nos sumó a todos, y que ella... ¿Y por qué no lo volvemos a hacer? Podemos hacerlo, y ahorita tú acabas de... Eso sí podemos hacer los diputados. Podemos etiquetar en ley y decir, a ver, el presupuesto del patronato se va directamente al DIF, pero se puede ir directamente al sector salud. Las multas generadas en un proceso electoral que se van, por ejemplo, a ciencia y tecnología, para ver que se puede sí etiquetar, hay mucho de dónde. Tenemos que volver a una prioridad. Y es cierto, las multas a los partidos, porque luego se van a otras cuestiones. A ver, que se vayan, o las del Tribunal Estatal Electoral o las del Instituto electoral. Ahorita por ley se van a becas al descubrir ciencia y tecnología, que es y yo soy presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología y tengo que atenderlo, pero no tendremos jóvenes que puedan estudiar doctorados y maestría si no garantizamos que sigan vivos. Primero es la plantita. ¿Por qué se le pone fertilizante a la planta? Así es, y es un tema crezca robusta, fuerte y sana, y que tenemos que atenderlo con seriedad. De repente hacemos muchas bromas o comentarios graves, que si los elotes, que si el agua, que si el Cerro del Muerto, que si tontería y media. Lo que tenemos es una sociedad convulsa, violenta, algo se rompió dentro del entorno familiar, estamos enfermos, está enferma efectivamente. Nuestra sociedad, y para todo lo primero que pensamos es como la salida fácil, decir, pues el suicidio, tomo la pistola, tomo la cuerda o tomo las pastillas. Así es. Muy mal esas decisiones que estamos tomando. Diputada Elsa Mabel Landín, primero reconocerle que haya promovido esa ley. Yo espero que sus compañeros en esta 64 legislatura recapaciten. Yo espero también que puedan, no sé, el señor Jorge López, el presidente honorario del patronato, también se le prenda el foquito y diga, pues vamos a... Esa es una muy buena idea, y estaré proponiendo esa reorientación de recursos. Es extraordinaria. Ahora, no tenemos talleres en el gobierno del estado, no hay imprenta sí hay. Pues no, entonces nomás es pagar el papel. El uso de los espacios públicos, papel y tinta, de los partidos políticos y de las dependencias públicas que tenemos ya. Los mensajes. Y es la suma, es la sociedad civil, las escuelas, las familias, todos, para que podamos aportar algo ante una realidad que es gravísima. Claro, nuestros papás lo decían, querer es poder. Así es. Diputada Elsa Mabel Landín. Ingeniero, mil gracias, como siempre, reconocida y agradecida.